El gobierno anunció un riguroso plan de fiscalización para enfrentar la venta de licencias médicas en el país. Según datos entregados por el Ministerio, 41 médicos dieron más de 5.000 licencias en 2022, cuando el promedio no supera las 400. Uno, por ejemplo, emitió nada más, nada menos que casi 12.000 en un año. 12.000 licencias. Para hablar de este tema nos acompaña el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Felipe. Un gusto estar con ustedes aquí. Es bien sorprendente cuando uno ve las cifras y dimensiona lo que significa emitir en un año 12.000 licencias médicas, primera alerta. Pero quiero ir primero a lo que significa esto de las licencias médicas fraudulentas, porque hay distintas modalidades, comentábamos fuera de cámara también, ya hay investigaciones del Ministerio Público, se judicializa, pero hay un menoscabo al sistema, pero también a los pacientes de acá, ¿no? Así es. Yo creo que, Felipe, es muy... Nicolás. Perdón, Nicolás. No hay problema. Es muy, pero muy importante recordar la relevancia que tiene el reposo en un proceso curativo, ¿no? Nosotros tenemos dentro de la Seguridad Social la posibilidad de tener un reposo remunerado en caso de tener una enfermedad, y eso es algo que tenemos que cuidar. Y que es parte del tratamiento. Exactamente, es muy importante. Es parte de la indicación de un médico ante una enfermedad que requiere estar fuera del trabajo durante un periodo de tiempo. Ese es un sistema que tenemos que cuidar, ¿no? Y lo que ha pasado durante los últimos años es que hemos visto un incremento del número de licencias médicas que son posiblemente de uso fraudulento, en el cual estamos poniendo en riesgo desde el punto de vista de todo el sistema. Significa que hay personas que están haciendo un mal uso de este instrumento y que, ¿qué es lo que implican? Incremento de los gastos del sistema de salud, y esos dineros dejan de ocuparse en cosas importantes como atender a otras enfermedades, ¿no? Y además enlentecen los procesos porque hacen que tengamos que incrementar nuestras fiscalizaciones, y eso puede demorar para que las personas que realmente lo requieran tengan a tiempo su licencia médica. Por eso es tan importante el incrementar las acciones de fiscalización, y es parte de lo que estamos haciendo con este plan. Vamos a ir a eso, a lo que es la fiscalización propiamente tal, pero ustedes durante la mañana han dado una cifra en términos, son varias patitas, vamos a ir con esta primero. El ahorro que significaría llevar una fiscalización efectiva con respecto a las licencias fraudulentas. Quiero dar dos cifras. La primera tiene que ver con lo que hicimos durante el mes de diciembre, ¿no? Donde en un primer proceso colaborativo entre el Ministerio de Salud, Suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, las policías, Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, logramos llevar a la justicia a 29 médicos que tenían una organización, que hoy día están formalizados por esta situación, y solamente esa acción ha llevado un ahorro en 2 meses de 2.800 millones de pesos. ¿Sí? Eso era el monto, o sea, estamos hablando de 1.400 millones de pesos al mes. ¿En ¿no? 2 meses? En 2 meses, exactamente. Ahora, cuando nosotros proyectamos las acciones de fiscalización que hemos planificado para este año, que van a llegar a un universo de 450 médicos que tienen comportamientos que son sospechosos, ¿sí? Esos 450 médicos, si nosotros los lleváramos a un comportamiento más parecido al que tienen la mayor parte de los médicos, podría significar un ahorro de 150.000 millones de pesos para el sistema de salud. Eso implica, en términos de magnitud, más de 20 centros de salud familiar. O sea, podríamos construir en 20 comunas del país un centro de salud familiar nuevo. Implica casi duplicar los recursos para la ley Ricarte Soto. O sea, de esa magnitud de recursos estamos hablando, y por eso es tan importante que estas fiscalizaciones nos permitan hacer un uso más racional de este instrumento y que llegue realmente a quienes lo necesitan, y que no estén pagando justos por pecadores por un sistema que se va contaminando por el uso fraudulento de este instrumento. Y vamos justamente a ese punto, porque lo primero son los recursos, pero quizás más importante aún es, podríamos decir, la fe pública, porque finalmente esto también va permeando a licencias bien habidas, bien emitidas, pero que pueden ser rechazadas debido a lo que cae la sospecha sobre ella. Cae la sospecha, y por eso yo también apuntaba a lo que ustedes han dicho muchísimas veces: el reposo es parte del tratamiento, y cuando se rechaza, se está interrumpiendo un tratamiento. Así es, y eso pone en riesgo un proceso que es muy importante, ¿no? Por eso nosotros tenemos 2 grandes pilares dentro de las acciones que desde que llegamos en marzo del año pasado nos propusimos con respecto a licencias médicas. El primero de ellos tiene que ver con lograr un pago oportuno de las licencias médicas. ¿Qué significa oportuno? Que a fin de mes, ¿sí?, las personas puedan tener la certeza de que va a llegar sus ingresos, ¿no? Incluso teniendo una enfermedad. Y en segundo término, el perseguir con toda la dureza y con todos los mecanismos que tenemos el
mal uso. Con esos dos elementos estamos resguardando la seguridad social y permitiendo que las personas que realmente lo requieran puedan tener este beneficio tan necesario en la oportunidad que requieren. Ahora, ¿cómo se va a implementar este plan de fiscalización? ¿Cuáles son las novedades con respecto a fiscalización que se ha llevado anteriormente, pero que evidentemente puede tener algunos baches, con la dificultad también que es fiscalizar el alto número de licencias médicas? O sea, ya con un médico, cerca de 12.000 en un año. Así es. Para tener una idea también. Así es. Yo te diría que hay tres pilares fundamentales de este plan. El primero tiene que ver con modernizar y mejorar la eficiencia de los procesos de fiscalización de la Compin. ¿Cómo hacemos eso? Primero, utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, para poder identificar comportamientos anómalos de grandes emisores, ¿no? O sea, cuando vemos un médico como el que estábamos hablando, que emite entre 11.000 y 12.000 licencias médicas durante un año, mientras que un médico en promedio, ¿sí?, emite no más de 400 licencias en un año, bueno, ahí hay un comportamiento anómalo y nosotros vamos a intensificar y focalizar nuestras acciones de fiscalización en ese lugar. Déjeme hacer un símil para entenderlo. Es distinto, pero para quizá a muchos que nos ven le ha pasado. Cuando, por ejemplo, hay una transacción en su tarjeta de crédito en el sistema financiero que va por sobre la normalidad, lo llaman del banco, instituciones, hay una alerta le dicen, automática, claro, oiga, ¿sabe qué? Hay una transacción que no me cuadra, perfecto, y se hace... Revisemos, veamos qué es lo que pasa. Esto es parecido, digamos. Exactamente, hemos montado un sistema de ese tipo que nos permita rápidamente identificar situaciones anómalas de ese tipo, ¿no? Ahora, hay muchas situaciones que están más en el margen y que van a requerir, por cierto, acciones de fiscalización más finas, ¿no? Por eso también estamos llevando una segunda línea que tiene que ver con mejorar los sistemas y la normativa que tenemos para poder perseguir estas acciones. Y eso implica un cambio legal que ha avanzado bastante en el Congreso y que ahora vamos a retomar en marzo para incrementar las sanciones. Sanciones que implican la suspensión, o sea, si un médico es identificado que está dando licencias médicas sin un fundamento médico, por ejemplo, no vio a un paciente y le dio una licencia médica. Eso no corresponde a la práctica médica. ¿Cómo se puede fiscalizar eso? Eso hay una consulta y un diagnóstico. Existen varios mecanismos que estamos explorando. Entre ellos tiene que ver con la posibilidad de tener registro. O sea, cualquier médico, cuando uno le va a preguntar el fundamento de esta licencia médica, debería ser capaz de mostrar de que tuvo un encuentro clínico. ¿Sí? O sea, que existe una ficha clínica. ¿Sea telemático? Exactamente. Incluso la normativa para la telemedicina incluye que las personas tienen que existir un registro clínico de esa interacción. Eso es parte de las normativas sanitarias básicas, ¿no? Por lo tanto, el hacer cumplir ese tipo de exigencias que son básicas y universales, tanto para la atención presencial como a distancia, son elementos que nos permiten resguardar precisamente que realmente ocurre una interacción clínica. Este proyecto de ley que les comentaba incrementa las sanciones en términos de multas, pero también las sanciones de tipo penal, porque en casos como las que se están investigando actualmente de este grupo que se identificó durante el mes de diciembre, lo que queremos es que estas acciones sean lo más duras posible. El tercer componente tiene que ver con incrementar también la colaboración con las policías, investigaciones y con la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado para perseguir penalmente a aquellos grupos que están utilizando este instrumento para fines que son totalmente ilícitos. Claro, porque aquí hay investigaciones, por supuesto, que hay que esperar cuáles son las definiciones, pero que dan indicios de asociaciones ilícitas también. Y esos son los elementos que nosotros estamos también poniendo a disposición de las policías y de la justicia. Y lo que hemos generado durante estos meses es un canal rápido, ¿no? Tanto así que la Fiscalía también ha dispuesto fiscales especiales para esto, ¿no? Las policías también han tenido un rol en el cual les hemos capacitado con respecto a todo el sistema de licencias médicas, sistemas rápidos de entrega de información que nos permiten agilizar esas investigaciones y que en caso de que se determine y se constate que haya un uso ilegítimo de estos instrumentos, que puedan ser perseguidos con todo el rigor de la ley, y eso es parte de lo que nosotros como gobierno nos interesa también garantizar. Subsecretario, con estas medidas también se logra despejar lo que es bien habido y mal habido. ¿A qué voy yo? Por ejemplo, se ponía también algo que ha sucedido en otras ocasiones, pero que tiene fundamentos también para realizarse, que son las licencias por algún tipo de trastorno de salud mental o salud mental en general. Por ejemplo, por estrés. Uno dice, bueno, si está pasando esto, que claramente, por ejemplo, médicos que venden ya es bastante más... Otra cosa, más claro. Así es. Pero me pueden poner en duda, por ejemplo, un diagnóstico de estrés y un tratamiento con reposo que tiene que ver una licencia, por ejemplo, de ese tipo. Por supuesto. Lo primero que yo quiero decir es que cualquier problema de salud mental, un trastorno de salud mental... Poco salud mental porque siempre ha sido más... Y creo que por lo mismo es importante aclarar, los problemas de salud mental son tan importantes como los de salud física. Claro. ¿No? Y en muchos casos un trastorno de salud mental puede requerir un reposo, y eso es un reposo que está médicamente justificado y debe ser protegido, ¿no? Es parte de nuestra seguridad social y eso es algo que debe mantenerse, no ponerse en riesgo. Pero para que eso se mantenga tenemos que realmente ser capaces de separar todas estas situaciones donde personas inescrupulosas están haciendo un mal uso de la licencia médica. Y
quiero volver también a lo que tú planteas en tu pregunta. Precisamente el poder ser capaces de sacar y separar el polvo de la paja, ¿no? de identificar realmente cuáles son los malos usos, nos van a permitir que la aprobación de las licencias médicas que realmente están justificadas ocurra más rápido en términos de oportunidad. Y eso es lo que queremos, ¿no? De poder garantizarle y darle la tranquilidad a las personas que si realmente tienen una enfermedad de salud mental o física que requiera que tengan que hacer un reposo, esa licencia médica va a estar a tiempo pagada y para eso estamos generando un fortalecimiento y modernización de las compines que, hay que decirlo, durante muchas décadas estuvieron muy abandonadas y nosotros hemos puesto un énfasis de fortalecer en términos tecnológicos, de recursos humanos, para poder cumplir de mejor manera su función, que es parte de la seguridad social en salud. Voy a volver a eso, subsecretario, pero estamos hablando del sistema público. ¿Qué pasa con el sistema privado? El sistema privado también está regulado por las compines, ¿sí? Las ISAPRES tienen un sistema de contraloría de primera instancia, ¿sí? Pero las personas que apelan a un dictamen de su ISAPRE luego pasan por la compin igualmente, ¿no? Por lo tanto, esto que nosotros estamos realizando, si bien tiene un foco muy importante, porque el 80% de las licencias más o menos son de personas FONASA, porque el 80% de la población también es FONASA, ¿no? También esto claramente tiene una relación con lo que pasa en las personas que son ISAPRE. Por lo tanto, lo que estamos anunciando hoy también está persiguiendo a médicos que pueden estar haciendo eventualmente un mal uso o un uso no justificado de las licencias médicas en el sector privado, que es una materia de preocupación para todos, como también el pago oportuno de las licencias, por cierto. Ahora, aquí hay casos más graves, o sea, la situación es grave per se, pero hay agravantes, podríamos decirlo. Por ejemplo, recuerdo situaciones donde habían falsos médicos. O sea, que no podían emitir la licencia porque no podían hacer el diagnóstico, digamos. ¿Cómo se va tratando eso? Ese tipo de situaciones, la verdad es que el día de hoy tendrían que pasar cosas muy extrañas para que algo así ocurra. ¿Por qué? Porque para poder emitir una licencia médica, primero, más del 99% de las licencias médicas hoy día son electrónicas, ¿sí? Para poder emitir una licencia médica electrónica, una persona tiene que tener un RUT y ese RUT tiene que haber sido enrolado en los registros que tiene la autoridad sanitaria, asociado a un título profesional, ¿no? Entonces, o sea, está identificado. Exactamente. Una situación de ese tipo, para que sucediera, tendría que haber llegado una falsificación de un título y esa falsificación del título haber sido presentado a la autoridad sanitaria. O sea, pensando en falsificación de instrumentos públicos. O sea, ese tipo de situaciones podrían configurar el que alguien no médico esté haciendo y son situaciones que sin duda son parte de lo que se persigue. Nosotros constantemente también, cosas de las que estamos mirando y entregando a la justicia, es que cuando encontramos situaciones anómalas, que también se investiguen elementos como estos, si realmente los instrumentos públicos que se han presentado son todos instrumentos que realmente son legítimos, entendiendo que puede ser parte de una cadena de fraudes para poder hacer una asociación ilícita de venta de licencias médicas. Ahora, usted nos mencionaba lo que son las medidas de fiscalización para potenciar lo que es la fiscalización. Ahora le pregunto, ¿desde quién fiscaliza Compin? ¿Tiene el músculo para poder realizarlo? También hay un diagnóstico, me imagino, que ustedes han hecho desde que llegaron, hace cerca de un año ya, donde se han dado varias situaciones. Así es. Yo lo primero que te diría es que cuando nosotros llegamos encontramos una situación que era muy dramática, y yo diría que es un problema que se ha arrastrado durante mucho tiempo, ¿no? Uno no podría achacarle la responsabilidad a una administración en particular. Y eso implica, primero, una institución que no se había modernizado en el tiempo, ¿sí? Que durante mucho tiempo no había tenido incrementos de sus recursos humanos. Por eso nosotros en la expansión presupuestaria de este año incorporamos nuevos recursos para la Compin en todas las regiones del país para poder tener mayores capacidades de fiscalización. También les dotamos de mayores recursos para tener mejores tecnologías para poder hacer este tipo de fiscalizaciones automatizadas de que estábamos hablando. Y ha sido muy relevante también poner en el centro de que tenemos que mejorar procesos, ¿no? Por eso hoy día también estamos mirando con una lógica de ingeniería de procesos todo lo que pasa con la Compin para mejorar la oportunidad de lo que estamos haciendo. Eso es lo que nosotros llamamos una modernización de la Compin, que es parte fundamental de lo que estamos haciendo. ¿Qué considera, perdón, digitalizar también procesos? Muchos procesos han sido digitalizados. De hecho, ya les decía, ¿no?, que el 99% de las licencias médicas son hoy día electrónicas. Eso nos da una oportunidad de que utilizando tecnología podemos muchos procesos mejorarlos, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Claro, también el reclamo y el retracto, digamos,
Eso va por un ámbito presencial, digamos. Y eso también es algo que estamos mejorando, generando, por ejemplo, alertas automatizadas a las personas para poder comentarles cuál es el momento en cual está su licencia médica, generando también aplicaciones para que las personas puedan consultar directamente el estatus de su licencia, entre otros procesos que estamos mejorando internamente, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un foco muy importante. Cuando nosotros llegamos, habían 23.000 personas que estaban esperando el pago de una licencia médica que había pasado más de 30 días de espera. 23.000, ¿no? Ese número hoy día no es cero, ¿no? Pero sí se ha reducido, ¿no? De 23.000 a 13.000 personas hemos las que hemos ido reduciendo. Cuénteme, ¿cómo se logra reducir ese número de 23.000 que me comenta? Lo primero tiene que ver con agilizar procesos, ¿no? Hay muchos pasos de una licencia médica, o sea, desde el momento en que se genera la indicación, ¿sí? Hasta el proceso que luego pasa a una caja de compensación o al FONASA, que pasa a la Contraloría Médica, finalmente se autoriza y en último término se hace la transferencia. En cada uno de esos pasos puede haber retrasos, ¿no? El proceso de agilizar también las contralorías médicas es muy importante, o sea, que el proceso en el cual haya una revisión sea rápido y, por cierto, el ser capaz de focalizar mejor la revisión, ¿no? No toda licencia médica requiere una revisión exhaustiva por un controlador médico. Hay licencias médicas que pueden automáticamente aprobarse porque son dentro de los plazos habituales en los cuales una enfermedad común se realiza. ¿Eso podría ser por tema de plazos o por la enfermedad o la dolencia en este caso? Esa combinación, ¿sí? O sea, en el fondo uno sabe de que hay ciertas enfermedades que tienen ciertos rangos de habituales, ¿no? O sea, quiero llevarlo al caso que puede ser más sencillo, ¿no? El COVID, ¿no? El COVID, donde tenemos 5 días de aislamiento, que es un aislamiento obligatorio, ¿sí? Por lo tanto, una licencia de COVID de 5 días que está... la mayor parte de esas licencias automáticamente se pueden aprobar, no requieren que haya un médico que vaya a evaluar el caso. O sea, ¿sí? está el diagnóstico COVID, pongamos el ejemplo. Está la licencia 5 días, cuadra los dos, no tiene que pasar por la Contraloría que obviamente va extendiendo los tiempos. Exactamente. Y mejorar esos procesos que tienen que ver con capacidades tecnológicas también para mejorar estos algoritmos es parte de lo que hemos realizado, ¿no? Incrementar también el número de contralores, focalizarlos en los lugares en los cuales más se necesita, entendiendo que también pueden colaborar contralores médicos de distintas zonas geográficas, ¿no? La CONPIN funciona con lógica regional, hay algunas regiones que tienen menos retraso que otras, ¿no? Y el poder también generar sinergia de esas capacidades a lo largo del país también son mecanismos que estamos desarrollando para hacer también que los tiempos sean los menores posibles y, insisto, ¿no? Llegar a tiempo. La meta es que no haya ninguna persona a la cual a fin de mes no haya recibido sus ingresos en el contexto de una licencia médica que fue adecuadamente justificada. Por último, subsecretario Cuadrado, ¿hay plazos establecidos para este plan de fiscalización que se anuncia? Este plazo, o sea, este plan, como decíamos, un plan 2023, significa que a fines de este año nosotros esperamos lograr una fiscalización intensiva en al menos 450 médicos con comportamientos anómalos que hemos identificado y la meta de reducción de los costos asociados a esto son de 150.000 millones de pesos. Esperamos poder llegar más allá, podemos también generar muchas mejoras en otros tipos de cosas que estamos explorando, pero al menos ese es el compromiso que también dentro del plan nosotros públicamente hemos adoptado y algo que desde la CONPIN van a estar trabajando durante todo este año. Subsecretario Cristóbal Cuadrado, nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes y seguimos trabajando para resguardar la seguridad social y que podamos seguir teniendo un sistema que esté a disposición de todas las personas. Muchas gracias. Gracias.